Ok, vamos a tener la palabra del Señor. En este mes, junto a mi pastor, hemos estado hablando acerca de la palabra inmutable para un mundo cambiante. Y vamos a seguir, obviamente, hablando el resto de los domingos que nos quedan con relación a este tema. Entonces, yo quiero compartir con ustedes acerca justamente de la palabra del Señor, de la palabra. Me van a disculpar un poquito, todavía me queda un poco de tos. En Hebreos capítulo 11, por favor, Noemí. Y muchas gracias también a los chiquillos ahí que nos acompañan cada domingo arriba, como Noemí, como Gonzalo, ya que están ellos puntualmente cada mañana, cada día domingo, contribuyendo en lo que es sonido. Así que gracias Noemí, gracias Gonzalo, por su magnífica contribución también para la iglesia. Hebreos capítulo 11, verso 3, un pasaje muy conocido de todos nosotros. Hebreos capítulo 11, verso número 3. Ahí lo tenemos. Mire qué interesante, ¿ya? Por la fe, dice la palabra del Señor, dice, por la fe entendemos. Entre paréntesis, la fe te ayuda a entender. Amén, pero no es lo que voy a hablar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Hasta ahí no voy a dejar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Ya? Por la palabra. La pregunta es, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Y de esto quiero centrar mi sermón en esta oportunidad. Mire, el día viernes en la mañana, si no me equivoco, el día viernes en la mañana, le hablaba a los hermanos que nos reunimos cada mañana a orar, le hablaba acerca de la exhortación que Pablo hace a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3, verso 16, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hace allí una exhortación pidiéndole que la palabra de Dios morara en cada uno de ellos, la iglesia, en abundancia. Cuando le decía más específicamente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, lo que Pablo le estaba diciendo es que no haya escasez de palabra en el creyente, en la iglesia. Que la iglesia siempre esté preocupada, que cada creyente esté siempre preocupado de nutrirse bien, de alimentarse bien y constantemente de la palabra. Así que me estuvo dando vuelta a este texto bíblico y le hablé. Pero el texto, estudiando la Escritura, por supuesto, el texto que me impresionó realmente, y Dios me lo hizo ver de otra manera, a como uno acostumbra o está acostumbrado a verlo, es Hebreos 11:3, que es el texto que estoy usando o voy a usar como base para este tema, donde dice específicamente que el universo fue constituido, fue hecho, creado por la palabra. La pregunta es, como lo decía recién, ¿a qué palabra se refiere? ¿A qué palabra se refiere? Esta palabra, hermano, para poder entender este texto, es necesario recurrir a Juan capítulo 1. A Juan capítulo 1, del verso 1 hacia adelante. Porque esta palabra, a cual se refiere el escritor de Hebreos, hay que entender que esta palabra
es mucho más, ¿ya? Esta palabra es mucho más que una palabra predicada, es mucho más que una palabra hablada, es mucho más que una expresión de las tantas miles y miles de expresiones o palabras que nosotros podemos decir diariamente. Y justamente para entender esto hay que relacionarlo obligadamente con el Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde dice que, a ver si me lo puede pasar por favor, eso, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Entonces, la palabra verbo, para entender esto, la palabra verbo se traduce para nosotros como palabra. Verbo o palabra es exactamente lo mismo. Y verbo y palabra viene de una raíz griega que es logos. Logos. Y yo quiero hablar de eso justamente. Quiero hablar del logos de Dios. Del logos de Dios. Porque este texto, leído de otra manera, diría algo más o menos así. En el sin principio. En el sin principio. Es decir, en la eternidad. En la eternidad era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos o la palabra, que es lo mismo, era Dios. Amén. Y esta maravillosa exquisitez, porque yo lo encuentro una exquisitez, esta maravillosa exquisitez de la teología juanina es que Juan, en la revelación que él tiene por el Espíritu Santo, se toma del logos griego. Se toma del logos griego para poder dar una aplicación y explicación potente, magnífica, de quién es realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero explicarle primeramente que dentro del pensamiento y la filosofía griega, ellos creían en el logos, que se traduce para nosotros como verbo o como palabra. Y ellos creían que el logos era la mente. Ellos creían que el logos era la inteligencia universal que dirigía y ordenaba todas las cosas en el universo. Heráclito, filósofo griego, él hablaba del logos como la ley y el orden, y que todo se realizaba según el logos, y creían que el logos era eterno, universal y necesario. El gran problema que ellos tenían con relación al logos es que el logo para ellos era incomprensible. El logos para ellos era indefinido. Era como una especie de nebulosa.
era como algo abstracto, poco concreto, impersonal. ¿Qué hace Juan en la revelación del Espíritu Santo o en la inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué hace Juan al escribir estas palabras? Juan justamente se toma de ese logos griego que era eterno, que sostenía el universo, que era necesario. Toma ese logos griego que era indefinido, poco concreto, abstracto, impersonal, y le da personalidad. Y declara sublimemente que ese logos es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo esto! Si esto lo dijera en otra iglesia, yo le aseguro que estarían aplaudiendo por esto. Es tremendo cuando uno empieza a estudiar sobre esto y la profundidad teológica en esto. Hermano, esto es rico. Yo me puse a llorar, hermano, cuando Dios empieza a traer, yo creo que le sucederá a cada uno cuando Dios hace saltar los textos bíblicos, ¿no es cierto? Cuando Dios les revela los textos bíblicos, les muestra los principios. Yo creo que, por lo menos a mí sucede así. No, yo me pongo a llorar, hermano, me pongo a llorar. En verdad, por la revelación que Dios empieza a dar. Pero mire, aún hay más. Porque Juan, en el verso número 1, ¿ya? En ese exactamente, a ese logos, mire, Juan en el verso número 1, a ese logos, o al verbo, o a la palabra, que es lo mismo, le da atributos divinos, declarando que ese logo es Dios. Entonces en el verso número 1 nos habla acerca de la divinidad de la palabra, de la divinidad del verbo, de la divinidad del logos, diciendo en el principio era el verbo, el logo o la palabra, lo mismo, no se olvide, en el principio era el verbo y el verbo, el logo era con Dios y el verbo o el logo era Dios. Qué tremendo, hermano. En el verso número 2, por favor, verso número 2, nos habla acerca del verbo y la creación, del logos y la creación, diciendo que todas las cosas, ¿ya? Fueron hechas por Él. Fueron hechas por Él. Y se está siempre refiriendo a la persona de Jesús. Siempre ahí se está refiriendo a la persona de Jesús como el logo eterno de Dios. Pero en el verso número 3 nos habla acerca de la vida del logos, ¿ya? Nos habla acerca de la vida del logos. En otras palabras, dicho de otra manera, en el verso número 1 nos habla de la divinidad de la palabra. En el verso número 2 nos habla del poder creador de la palabra. Y en el verso número 3 nos habla que la palabra es vida. Amén. Entonces, vimos en parte el concepto de la filosofía griega que ellos tenían del logos o de la palabra. Pero en el verso número 14, verso 14, yo veo ahí y me imagino a Juan como tomando
un mazo grande, pesado. Y con ese mazo le da un mazazo al racionamiento filosófico que los griegos tenían del logos o de la palabra. ¿Por qué? Porque él les dice que ese logo en el cual ellos creían que era eterno, creador, pero que era indefinido para ellos, que era inconcreto, abstracto. Ahí Juan en el verso número 14 le habla y como que les pega un mazazo en la capacidad de racionamiento que ellos tenían, raciocinio, y les dice que ese logo eterno, creador y que sustenta todas las cosas, un día se hizo hombre. Un día tomó ese logos, esa palabra, tomó forma humana, se hizo carne, se hizo hombre. Y por eso que dice, y aquel verbo o aquel logo fue hecho carne, es decir, tomó forma humana, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! Aleluya. Oiga, hermanos queridos. Entonces, hermanos, lo que allí en el verso 14, lo que está expresando Juan, en lo que él está recibiendo de Dios teológicamente, que el logos eterno, invisible, que se haya hecho hombre, tomado forma humana, eso se hace incomprensible para la mente humana. Porque ¿cómo es posible que esa palabra divina, cómo es posible que esa palabra eterna, creadora, un día se hizo hombre? Por esto que Juan entonces en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, tomó forma humana, se hizo hombre. Lo que he querido decir hasta ahora, hermano, es que la palabra, escuche bien esto, lo que he querido decir y expresar es que la palabra, en el sentido más estricto y absoluto, no es tanto lo que hablamos, no es tanto lo que está escrito, porque la palabra en el sentido absoluto y eterno es una persona. La palabra en el sentido estricto y absoluto y eterno no es lo que hablamos, no es lo que está escrito, es una persona. Y esa persona se llama Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Jesús es la verdadera palabra del Dios viviente. Jesús es el mensaje de Dios para la humanidad. Por esto que Hebreos, capítulo 1, verso 1, señala diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, porque Jesús es el mensaje de Dios para nosotros. Jesús es el mensaje de Dios para la humanidad. Amén. Es la palabra. Él es la palabra. Por esto que si tú quieres obedecer la palabra de Dios, obedeces a Jesús.
Obedece a Jesús y estarás obedeciendo automáticamente la palabra. ¿Quieres amar la palabra? Ama a Jesús y amarás la palabra. ¿Quieres que la palabra se haga vida en ti? Entonces, permite que Jesús se haga vida en ti. Sea formado en ti. Porque Él es la palabra que quiere hacerse vida en cada uno de nosotros. Jesús es el mensaje. Jesús es la palabra que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Cuando Jesús, la verdadera palabra de Dios, viene a nuestras vidas, hace morada en nosotros, entonces nuestras vidas son transformadas, son cambiadas a un nuevo nivel de vida. Mire, ya estoy concluyendo ya. Este libro que nosotros le llamamos la Biblia, este libro que nosotros le llamamos la Biblia, y que tanto bien ha hecho a la humanidad, esta es la palabra escrita. Amén. Este libro es la palabra de Dios escrita. Pero Jesús es la palabra eterna. Pero Jesús es la palabra creadora. Pero Jesús es la palabra que da vida y que sostiene y sustenta todas las cosas en este universo. Escuche bien esto. Llegará un día en que ya nosotros no vamos a necesitar de la palabra escrita. Llegará un día que ya nosotros no vamos a necesitar de la Biblia, la palabra escrita. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos en el reino venidero face to face, cara a cara, cara a cara, nada menos que la palabra que tomó forma humana. Y seremos enseñados por Él directamente. ¡Uy! ¡Ay, esto me emociona, hermano! Esto me emociona. Damos gracias a nuestro Dios por esta palabra escrita. ¡Oh, yo la atesoro, la amo, en verdad, que hermano! Le soy muy sincero. Mucho bien ha hecho esta palabra escrita a mi vida. Pero un día llegó la palabra viva. Un día vino la palabra viva. Un día vino el Logos. Y me cambió. Me transformó. Esto es lo que necesitamos en estos tiempos. Es lo que nosotros necesitamos. Nosotros, en el reino venidero, tendremos la palabra que tomó forma de hombre, que tomó forma humana y nos enseñará directamente, y nos aconsejará, y nos dará la directriz a seguir. Pero lo tendremos a Él directamente. Tendremos al Logo eterno de Dios enseñándonos directamente. En primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Logos o la palabra, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Cristo es la voz de Dios, es el Logos Santo
y divino para nosotros. Y ese Logos, Cristo Jesús, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Dele, 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 dele. Fuerte, pero para Él, para Él, para Él, para Él. Oh, Logo de Dios. Él es nuestro Logo verdadero. Él es nuestro Logo que necesitamos cada día. Cuando este Logo de Dios, Jesucristo, llega a nuestras vidas, llega a nuestros matrimonios, llega a nuestra familia, hoy se producen cambios profundos, se producen transformaciones profundas, hay una regeneración, hay un cambio total en nuestras vidas, porque nada menos que el Logo de Dios, Jesucristo, se ha establecido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Esto es lo que necesitamos. Palabra inmutable para un mundo cambiante. Hemos estado hablando de la palabra escrita. Pero en esta oportunidad Dios puso en mi corazón para hablarle sobre el Logo. Más allá, es decir, lo que es más allá de la palabra escrita. Dios les bendiga. Voy a dejar hasta acá nomás este sermón. Y yo quiero invitarle a ponerse de pie, por favor. Y demos gracias a nuestro Dios por esta bondad. Señor, te honramos. Gracias, gracias, gracias. Te damos gracias por la palabra escrita, la Biblia. Te damos gracias por la palabra escrita, la Biblia. Señor, este sagrado libro ha dado tanta bendición a esta humanidad. Su lectura, Señor Dios eterno, ponerla por obra ha hecho tanto bien a esta humanidad. Y en forma especial, Señor, ha traído tanta bendición para nuestras vidas. Pero más gracias te damos por la verdadera y eterna palabra. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por este Logos, Jesucristo, el Verbo, la palabra que tomó forma de hombre, que tomó forma humana y que vino a enseñarnos, que vino a expresarnos la voluntad del Padre, que vino a expresarnos el propósito de Dios para nosotros. Gracias, Logo divino, Jesucristo. Gracias, palabra divina, Jesucristo. Gracias, Verbo divino, Jesucristo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Jesús. Tú eres la verdadera palabra que necesitamos en nuestra vida. Tú eres la verdadera palabra, el verdadero Logo, el verdadero Verbo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre. Te exaltamos, Dios. Nuestra vida se emociona. Aleluya. Si alguno necesita oración, para que Dios lo fortalezca, lo anime, lo levante. Si alguno necesita que este Logo, porque el Logo de Dios es una palabra también milagrosa, es un Logo milagroso y sanador, que puede sanar, que puede restaurar y que puede hacer milagro en tu vida. Y yo te quiero invitar a que venga a este lugar. Ven, vamos a orar. Creo que el Espíritu Santo nos está llevando allí. Hay algo especial que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Por favor, hermanos músicos. Por favor. Señor nuestro, tus hijos con humildad venimos a ti, Señor. Con humildad, Señor, nos inclinamos, nos humillamos.
Aleluya. Bendecimos, bendecimos, bendecimos.